Aquí estamos de nuevo, los Guardians, y tenemos una oportunidad única gracias al Papu Juanjo. Sí, la verdad es que no solo hemos podido cubrir el evento Omen of the End Times, sino que también pues se nos han abierto las puertas a los locales de ensayo de las 3 bandas protagonistas y hemos podido ver cómo se preparan para el evento, y la verdad es que es muy interesante porque cada banda lo hace de forma muy diferente. En este caso vais a ver la entrevista con Dios, con un largo recorrido en cachondeo con el nombre, y vais a ver la importancia que tiene que parte de la agrupación, gran parte de la agrupación, tenga una experiencia consolidada en la escena, sobre todo para el cantante, Carlas. Carlas se estrenó, fue su primera vez sobre el escenario con Dios en el evento, y la verdad es que yo como cantante lo envidio, porque joder, o sea, te estrenas acompañado de 3 bestias que tienen un bagaje detrás brutal y que joder, lo usan para crecerte a ti, para que tú puedas sentirte apoyado y que la experiencia sea lo más fácil o lo más amena posible. En este caso ya veréis que no solo la zona mature sirve para esto, sino que también para la hora de la mentalidad de grupo, ¿no? de basarse y priorizar sobre todo la parte musical a la económica, que no se vaya al traste por estas cosas. Sí, también la verdad es que ahora os pondremos la entrevista y quiero que os fijéis en una cosita muy guay, que es el lenguaje no verbal. O sea, demuestran una cohesión de banda sin decir ni una sola palabra, o sea, está uno hablando y el otro está sintiendo ya, está firmando. Es brutal, pero bueno, no os contamos más. Sí, que nos gusta hablar. Dentro entrevista. Hasta luego. Hola de nuevo, somos Guardians y estamos aquí con Dios. Ya vendrán las cachondeadas luego con el nombre. Pero bueno, siguiendo la estela de The Last Oblation y Deluxe, vamos a ver cómo los grupos se van preparando para los conciertos. En este caso, Dios va a ser la primera escena, ¿no? Sobre todo con Carlas. Vamos a presentar, fallo mío. Tenemos a Carlas como guitarra, tenemos a Carlas como cantante, tenemos a Roger como batería y tenemos a Dan como bajista. Empezando un poquito todo y aprovechando la dolencia, creo que es lo más impactante que habéis tenido ahora como grupo, ¿no? El hecho de cómo vais a suplir la baja, por decirlo así. Lo siento que estás aquí presente. Sí. Pero cómo ha sido el impacto ¿no? De tener que decidir el prescindir de la batería y cómo lo habéis solucionado. Bueno, pues en un principio fue bastante serio. Me dijeron que tenía una dolencia bastante moderada tirando a grave y fue una decisión muy difícil. Pero claro, o sea, yo no quería tampoco cortar las alas al grupo y dije, adelante, vamos a usar los medios que tengamos y para tirar para adelante. Que bueno, creo que estuvieron todos de acuerdo, lo hablamos entre todos y así fue. Acabamos por tener las bases grabadas y tirar con esto para el concierto. Afortunadamente, con el tema de Juanjo, ¿no? Que también ahora todo el mundo prescinde de batería y te lo digo como compañero de instrumento, pero yo creía que iba a ser eso, únicamente iban a prescindir la gente de los bajistas, pero parece que no, ahora los bajistas son más importantes, tío. Sí, de hecho sí. Sí, no, tenemos la gran suerte de, bueno, que Dan y yo, por ejemplo, también somos ahí duchos en el tema del sonido y demás. Y la verdad es que a mí cuando me propusieron de entrar en Dios, me pasaron ya los temas con Guitar Pro y demás, o sea, súper bien estructurados, con las baterías, a lo que yo solo tuve que sumar mi creatividad y así, pues bueno, pues sucedió todo. Y entonces, pues eso, hemos usado esas bases para tirar la batería pregrabada y algunas sorpresas más. Bueno, eso sí. En tema de la preparación,
Claro, en tu caso ahora te voy a aislar un poco de todo, ya Dale, luego hablaremos dale. de ti. Ya tienes suficiente prioridad en los conciertos porque es el Sí, primero no, que ya sale. sé, que soy un pesado. Ya hablas, no te preocupes. Pero ¿tenéis algún tipo de ritual antes de, ahora mismo, a la hora de ir a un concierto? ¿Tenéis algún tipo de ritual, de preparación? ¿Tenéis algún punto clave que sin esto no podéis ir a un concierto? ¿Alguna manía? Porque la mayoría de gente tiene alguna manía clave también. Sí, pero realmente yo creo que nada destacable. Como banda llevamos tocando desde el 2020, correcto. Sí. La pillasteis La bien. pillamos, sí, la pandemia realmente estalló cuando habíamos tenido la primera reunión de grupo y siempre hemos ido como trabajando de forma bastante constante. Incluso en tiempo de pandemia encontramos la manera de poder ensayar por internet, vía streaming, aplicación peer-to-peer y lo hicimos funcionar. Con lo que realmente cuando llegamos al primer concierto teníamos ya un bagaje de estar ensayando, practicando un par de años en este setlist. Y lo mismo pasa para este concierto. Sí que es cierto que ha habido un cambio en la formación. Carla se ha entrado a la voz, pero hasta abril del año pasado teníamos un setlist de 50 minutos funcionando y hemos tenido cierta continuidad, con lo que el foco de este concierto ha sido adaptarnos al trabajar con la batería pregrabada y bueno, y que Carlas pues, se pusiera al día con los temas e introdujera los cambios también en las líneas de voz que fueran necesarios. Sin presión. Con lo que realmente es eso, no ha habido nada excepcional para este concierto, sino ha sido seguir el ritmo, que Carla se pusiera al día y nada, nos seguimos viendo 1 o 2 veces por semana y eso es lo que nos hace llegar pues más o menos en forma, más o menos. ¿Qué consideráis que a la hora de un concierto, porque supongo que necesitáis a veces el feedback del público o estáis encasillados en vuestra burbuja ahí dentro, ¿no? Hay gente que se desmoraliza incluso, según la experiencia que tenga cada grupo o cada integrante, incluso hay integrantes que evidentemente al ser frontman o cosas así, como que tienes más presión, pero necesitáis ese feedback a lo mejor del público para estar bien en el escenario o estáis ahí en vuestra burbujilla. No, yo diría que estamos más en nuestra burbuja, al fin y al cabo, evidentemente, si ves al público, ¿no?, que se mueve, que estas cosas, pues todo anima, ¿no? Es un cúmulo de energía, al fin y al cabo, ¿no? Pero, no sé, yo creo que, bueno, sobre todo Dani, Roger y yo, pues, llevamos bastante tiempo y haciendo conciertos y esto y lo otro. Por lo que, bueno, no es eso que salgas al escenario y estés ahí, ay, ¿qué va a pasar, no? Y si alguien te hace, ¡ah, cabrón! Y tú, ¡mierda! ¿No? O sea, no. Normalmente yo creo que eso no sucede y estamos más, ¿no?, en nuestro producto, en nuestro proyecto, en lo que hacemos, en transmitir esa música y en el fondo en sentirla, ¿no?, sobre el escenario. Y bueno, con Carlas, pues bueno, veremos qué tal se desenvuelve. Tengo muchas ganas. De Claro, tú vas a estar ahí apuntándolo. Sí, yo voy a poder disfrutar desde fuera. Dentro de poco vas a poder elegir otro grupo, al parecer. Sí, cuando me echen. Hay varias partes, ¿no? Como los grupos prefieren ciertas cosas, ¿no? Y vosotros preferís sonar bien, que todo suene bien, aprovechando el momento, ¿no? La pregunta anterior, ¿preferís también que el público sea receptivo? ¿Tenéis alguna preferencia en general para que vosotros estéis cómodos en el concierto? Yo creo, desde mi punto de vista, lo primordial es el sonido. Es decir, si al final no se te entiende, si no llegas bien al público porque el sonido no funciona, Hablo por ti. entonces Se te entiende. al final es más difícil que esa segunda condición, que es que el público conecte y que haya cierta interacción. Con más dificultad va a suceder eso. Pero yo creo que la base en sí es con tu sonido, con un sonido rotundo, Sí. y luego si lo demás sucede, pues es magnífico, y a veces pues no. Y muy no bienvenido. puedes. Sí, pero no puedes... No se puede controlar No se puede todo, controlar. pero bueno, hacemos nuestra parte e intentamos que esté lo más pulida posible. Sí. Hay, por ejemplo, hay un grupo que somos muy amigos, que son Loan Shark, que por ejemplo el guitarra lleva 2 guitarras iguales
por si acaso tiene alguna dificultad, que también para que no tenga un cambio de sonido muy apreciable, ¿no? ¿Tenéis algún tipo claro, si os rompe una cuerda, si el parche del bombo se le va al cisco o el de la caja, ¿tenéis algún plan B para estas ocasiones o...? Bueno, yo a nivel de guitarras, sí, tengo mis 2 guitarras y sí que es cierto que cada una tiene de algún modo una función, una es más solista, por decirlo así, la otra es más rítmica, pero en el fondo una pues está para esos posibles casos, ¿no?, que puedan suceder. Nosotros anecdóticamente también tocamos con 2 amplis de bajo, a pesar de que sea un bajista. La motivación, más que la alta disponibilidad de amplificadores de bajo, es un tema de sonido, de uno saco el limpio, en el otro el distorsionado, pero vamos, que en caso de emergencia pues también hay, por fortuna, esa dualidad. Yo de parche, si se me rompe alguno, o bien tengo que contar con el otro batería del grupo que haya compartiendo escenario, o bien buscarme la vida y llevarme algún parche extra. No tengo planes B. Todo esto no, al final, para llegar al punto de que no lo llevamos quizá al extremo de esta otra banda que decías, No. pero bueno, por fortuna hasta ahora no ha habido ningún impedimento, Vamos a tocar madera, no sé ningún problema no solucionable como estos. Exacto. ¿Habéis tenido, en vuestro caso, que tenéis más conocimientos, habéis tenido problemas con algún técnico de sonido en especial, alguna, no digamos nombres de técnicos ni de salas, porque todo el mundo al final está trabajando, ¿no? Tiene sus cosillas, pero habéis tenido ciertas dificultades a la hora de hacer una prueba de sonido, a la hora de estar cómodos en lo que estábamos diciendo antes del sonido? Hay una particularidad del grupo, que es que la mayoría de conciertos en los que hemos participado hasta ahora, me ha tocado nuevamente sonorizar a mí también, al resto de bandas y al propio grupo, lo que sería un poquito como tirarse de piedras sobre el propio tejado. Había uno con barba y gafas y pelo canoso. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Hola, ¿qué tal? Es cierto, la dificultad aquí es cuando no cuentas con un técnico de sonido extra. Para sonorizarte a ti mismo, pues tienes tus limitaciones. Nos hemos visto en algún concierto teniendo que tocar sin prueba de sonido y yendo un poquito, ¿no?, al vuelo, por así decirlo. Sí. Y entonces es tirar un poco la moneda al aire, sabes un poquito tu configuración y la adaptas, pero claro, te queda ahí una incógnita importante. Y también, como anécdota, recuerdo que estuvimos tocando en una sala pequeña donde el problema, más que tener mejor o peor sonido, es tener mucho volumen, de hecho, del jefe, digamos, el dueño de la sala, decirte, como sonáis así, os vais para casa porque yo vivo en la primera o la segunda planta y esto es intolerable. Sí. Así. Pero bueno, con técnicos así en concreto hemos solventado. Cuando no he sido yo, pues la comunicación fluye bastante bien. Si todo va bien, más o menos, ¿cuántos tiráis con la prueba de sonido? Solemos tirar un par de temas, sí, no mucho más, 1 o 2 temas. El primer tema, bueno, hay una interrupción para hacer esos ajustes que haga falta. Rara vez hace falta como una segunda o tercera interrupción para ajustar cosas. Creo que en un par de interrupciones está ya todo bastante seteado. Ahora que ya he hablado un poquito con todos, vamos a tu parte, ¿no? Porque quitando el problema que ahora tenemos, ¿no? Pero claro, tú puedes tener fiebre y dentro de lo que cabe puedes tocar más o mejor, pero en el tema voz, evidentemente, si tienes unas anginas lo vas a pasar jodido. O cancelas o lo que sea. ¿Cómo te cuidas esa parte para estar a puntito? En el concierto es una cosa, pero claro, también toca la parte de ensayos, ¿no? Bueno, la verdad es que es curioso porque no afecta tanto como pensaba. O sea, los problemas que me he encontrado no eran los que me esperaba encontrar. Por ejemplo, si te resfrías y tienes ronquera o lo que sea, o se te va la voz, en realidad las cuerdas vocales que utilizas haciendo guturales no son las reales. Entonces, no hace mucho estaba hablando con mi profesor justo de esto porque, o sea, salí de fiesta, se me fue gritando y luego los guturales, pues nada, como si no hubiese pasado nada. De donde sí peto mucho más es tema cervical, porque cargo un montón al apretar y con intentar proteger la cuerda principal, digamos. Y eso no me esperaba, que tuviese que ir al fisio cada X
para dejar un poquito. Como Quasimodo casi. Sí, un poquito, sí. A ver, si es que en la parte de atrás, claro, también tienes el de esto de impostar, ¿sabes? Que cargas bastante los músculos de aquí y al lado, Pero todo un mundillo. es porque estás acumulando ahora experiencia o claro, no sé cuánto llevas tampoco. Bueno, llevaré un par de añitos cantando, tampoco quieres. La verdad es que no lo sé si esta es la técnica perfecta y es simplemente pues que yo soy propenso a esto, o seguro sí que iré creciendo y perfeccionándolo, es que no sé, ya veremos. En un par de años te comento. Tú apóyate en la zona mature de... Sí, sí. ¿Sabes? No con mucha fuerza. No, con Sí, mucha sí, fuerza, sí, con mucha No fuerza. aguantar mucho. Ya no me apoyo para Me preguntar. apoyo aquí. Os iba a comentar, le estoy preguntando un poco a todos, ¿no? Claro, no hay un perito en la escena en general que diga, hostia, a ver, voy a analizar un poco lo que hacéis, cómo lo hacéis, todo en general, cómo lo hacéis para vuestro caché, a la hora de ir a salas, a la hora de venderos un poquito, cómo marcáis el caché del grupo. Tenéis que valoraros, pero a la vez no sobrepasaros, ¿no? ¿Cómo delimitáis esa parte? Es una parte que no tenemos pensada, ni hablada, ni parlamentada. Es una cosa, yo creo que Dios es algo que No se puede atesorar. disfrutamos Sí, todos. sí, sí. O sea, lo disfrutamos. Es el tema de disfrutar tocando y crear y no ponerse límites y volar. Hostia, en el local aquí a veces salen cosas que dices, hostia, esto suena guapísimo. No sé cómo valorarlo. Yo lo valoro, lo atesoro un montón, pero digo, espiritualmente, monetizarlo no se me ocurriría, vamos. Sí, pues es difícil, ¿eh? Cuando llevas tiempo. Hay grupos que se van a la porquería por eso, porque se olvidan de esa parte del disfrute de cuando empieza. Yo creo que en general, por lo que voy viendo de vosotros también, es que, o sea, hacemos esto por diversión, pero también nos gusta cuidarlo, nos gusta hacerlo siempre el máximo de bien que podemos. Creo que por ahí también lo valoramos y lo cuidamos, de queremos presentar esto y lo queremos presentar por mí, ya no por lo que la gente lo pueda escuchar, sino que por mí yo quiero que suene lo mejor que puedo hacer. Entonces... Sí, yo aún sigo esperando como una fase 2, que lo mismo no llega nunca, pero siempre he considerado, y cuando lo hablábamos a veces cogiendo conciertos o no, que seguimos en una fase donde el objetivo es darse a conocer. Entonces, exigir cachés o poner requisitos muy estrictos, creo que en esta fase nos haría más daño de lo que nos ayudaría. Entonces, lo mismo sí que llegamos en algún momento a poder poner ciertos mínimos, pero a día de hoy es, bueno, llevemos la palabra de Dios allí donde se pueda. Si en el proceso evitamos tener pérdidas económicas, mejor. Salió ocasión de tocar fuera, Zaragoza, Vigo, que hubiera estado muy bien, pero al final no pudo ser. Pero bueno, el espíritu era, intentemos buscar una fórmula para no perder mucho en esta mini gira, para entendernos, si bien no teníamos tampoco ni garantizado que fuéramos a recuperar los gastos de viaje y de alojamiento. Con lo que es hasta donde podamos tirar, es darnos a conocer, y lo demás pues ya yo creo lo iremos refinando con el tiempo. Dice mucho de vosotros en ese aspecto, ¿eh? Porque hay gente que delimita ese punto de inflexión, lo delimita muy pronto, ¿no? A lo mejor la gente no joven o según qué estilo toque, al estar ahora, hay estilos que ya sabéis que son más populares ahora mismo, ¿no? Que tienen mucha más rodada, que tienen mucha más facilidad de salida, sí. Pero aguantar ese impasse de tiempo hasta que digáis, vale, pues ahora realmente nos merecemos ya un punto de toma daca, ¿no? No sé, yo creo que también el merecer es un poco relativo, ¿no? A ver, sí que está bien que uno se valore y estas cosas, pero, a ver, en el fondo hacemos esto porque nos gusta, o sea, es la música y es un poco lo que te comentaba antes sobre el escenario, ¿no? En el sentido de sentirlo, de estar ahí sobre el escenario y sentir lo que estás tocando. Eso yo creo que es lo principal, entonces eso yo creo que es aplicable
precisamente este tema del caché y tal. No sé, yo creo que si llega, llegará, pero por encima de todo yo creo que está la música y el hecho de que podamos ir haciendo cosas y llegar y en el fondo pues disfrutar de esto. Ya las condiciones... Por suerte estáis todos en la misma mentalidad. Sí, claro. Menos mal, claro. ¿Cuánto lleváis juntos? O sea, el 2020, no habéis tenido ningún rifirrafe de no, por aquí mejor. Siempre hay conversaciones más o menos tensas. De hecho, a ver, la formación original, el baterista original y la voz original no están. Hubo además una voz que estuvo con nosotros un año, más o menos. Sí. Entonces, cosas ha habido y precisamente si ha habido cambios en las formaciones porque no había un alineamiento al 100% en todo. Pero bueno, yo creo que la parte esta económica ahora mismo sí que estamos en la onda. Tampoco nos sucede que todos somos pobres, por lo tanto, todos valoramos también mucho nuestro dinero y hasta qué punto podemos invertir en el grupo, que es poco. Si alguien realmente, si hubiera mucho desbalance, tenemos al ricachón del grupo que está dispuesto a gastarse 500 euros en promo y no sé qué, pues quizás sí que saldrían más fricciones. Sí. Pero aquí creo que todos sabemos dónde están más o menos los límites y bueno, y ya como nos conocemos Carlos y yo desde hace mucho, y Roger pues ya de casi 2 años quizás. Sí, no, más de 2 años. Más de 2 años. Pues creo que ya sabemos un poquito dónde están nuestros límites y nuestras motivaciones. Digamos que un 98% de acuerdo y un 2% de afinidad. De afinidad. Sí. No, yo, a ver, cuando entré en la banda me hice muy deprisa porque tenían una idea de la música que yo compartía y yo hacía 7 años que no tocaba en ningún grupo ni nada, o sea, vine como de nuevo. Empecé a tocar otra vez y su idea de la música a mí me cautivó y pa'lante que vamos. Y eso, tenemos bastante afinidad, pese a ser tan diferentes. Aprovechando el tema económico, ¿no? ¿Tenéis algún tipo de merch que vayáis a llevar ahí al...? Sí, poquito a poco, a ver, tenemos algún parche aún. Cuidado que no he traído el papel, ¿eh? No hemos traído. Vengo corporativo. Camiseta de Dios, correcto. Sí, bien. Bien. Contratado. Precisamente estos días que creo que hay algo de... Bueno, hay mucho revuelo con lo de la de Noche Vieja en la primera y las postalitas que salieron y tal. También tenemos aquí unas... ¿cómo le llaman? Las estampillas. Unas estampillas del grupo. Sí. ¿Qué más tenemos? ¿Las velas están a la venta? Bueno, sí. Sí. Pues, bueno, hemos ido desarrollando cositas en este tiempo y aún quedan CDs y cassettes de nuestro primer EP. Esperamos para este concierto de enero, pues no habrá ese segundo EP, pero para marzo esperamos presentar el segundo, con lo que bueno, habrá más cositas en nuestro puesto. Desvelada la sorpresa, que decía. El spoiler. Claro, esto saldrá después, ¿eh? O sea, que tampoco creáis que... ¿Cómo delimitáis el hecho de cuánto nos gastamos, por ejemplo, en camisetas? Aprovechando que es el merch que a lo mejor yo creo que puede salir mejor, ¿no? ¿Cuánto delimitáis? Vale, vamos a hacer una tirada de 50, una tirada de 100. Claro, a veces te comes las camisetas, no sé cuánto, y de golpe digo, hostia, que no me queda. ¿Qué ha pasado, no? ¿Cómo habéis decidido ese punto de cuánto gastáis y en qué merch? Como ha sido relativamente incremental, teníamos algo de caja de algún concierto que salió mejor de los anteriores, con lo que ha sido como un crecimiento orgánico bastante natural. No ha habido que hacer una inversión notable, pero lo mismo, Carlos, ¿tú recuerdas algo? Sí, no, a ver, yo creo que el tema también es valorar qué es más importante y qué no. Evidentemente, si vamos a sacar un EP, pues bueno, el CDs y tal es lo principal, ¿no? Temas de camisetas, yo creo que, bueno, siempre tiene que haber un mínimo, ¿no? Y estar ahí. Y a partir de ahí yo creo que más o menos son extras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ideas ha habido más en unos momentos que en otros, ¿no? Por ejemplo, las estampillas y las velas y tal. Entonces, bueno, son como esos extras, pero sí, yo creo que en el fondo vamos valorando según se van presentando las
las ocasiones y bueno, es decir, bueno, ok, vamos a hacer esto, pues presupuesto, seguir buscando y esto. El timeline es importante, todo no puede estar desde el día cero, ahora priorizamos esto y efectivamente luego ya iremos cubriendo el resto. Lo bueno es que tengáis ese diálogo interno, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Sí, aquí se debate mucho. Diálogo ahí. Diálogo hay muchísimo. Voy a pillar lo de antes, ¿no? Diálogo 98%, ensayo 2%. No. Estamos dando leche a ello. Se ensaya, pero bueno, se habla más que... Se ponen en común muchas cosas. Siempre hay muchas inquietudes. Ya para finalizar, como último, como grupo en sí, para esas bandas que a lo mejor no sepan cómo prepararse para los conciertos, por ejemplo, el tema de una claqueta para batería o conjunto, unos in-ears o esas cosas que recomendáis vosotros, que a lo mejor vosotros no utilizáis, pero ¿qué veis que es aconsejable para esas bandas nuevas? A mí, por ejemplo, me funciona muy bien un trabajo que sobre todo ha hecho Carlos, que es tener el Guitar Pro de todos los temas, incluso con baterías preprogramadas y demás. Si en casa puedes hacer ya gran parte del trabajo, y luego en el local pues es acabar de empastarlo todo, de sincronizarse, pero tienes ya la base presente. Yo creo que la inversión en programar, en grabar todo lo que estás preparando, merece la pena porque luego pasas por ello pues una infinidad de veces y luego el trabajo de local es importante, pero no partes desde cero a la hora de preparar el ensayo. ¿Algún consejo más que tengáis vosotros por ahí? Bueno, a ver, yo creo que lo ideal sería seguramente, pues bueno, poder tocar con claqueta, ¿no? Un día, tal vez. Bueno, o con batería, ¿no? Ya, eso sería mucho pedir, ¿no? Estás pidiendo mucho. Eso, a ver, también yo creo que depende, ¿no? Del estilo de algún modo, pero bueno, también tener un batería que, bueno, va un poco a la suya, pues quieras o no, también te da otro feeling, más ¿no? feeling, Por decirlo claro. de otra manera, ¿no? Claro, a ver, al fin y al cabo, si puedes invertir, ¿no? En tecnología, en pasártelo todo por INEAS y cosas de esas, pues bueno, yo creo que sería la bomba, ¿no? Pero, claro. Creo que un esto que tenemos asumido en la banda, y creo que también nos ayuda mucho, es que desde hace mucho tiempo tocamos en local propio, y de hecho ahora mismo no compartimos local con ninguna banda para tener la máxima flexibilidad para cuadrar nuestras agendas y saber que el local va a estar disponible. Pero no solo para eso, sino también tocar con nuestro material, el material que después llevamos al directo. Aquellas bandas que por desgracia no se lo pueden permitir y tienen que tocar con material de otros, luego el día del directo no solo tiene una configuración de escenario distinta, sino que además tiene un material distinto que suena diferente y eso añade complejidad. Entonces, en nuestro caso, los amplis es algo que mantenemos. La batería cuando se puede. Correcto. Incluso la tenemos microfoneada para pasar un poquito de bombo, es decir, que minimizamos un poquito las diferencias entre las condiciones de ensayo con el directo. Sois bastante fieles en cuanto al mismo sonido que vais a llevar, ¿no? Sí, eso afianza el sonido y es una cosa muy importante. Afianzar un sonido cuanto antes, o sea, poder definirte cuanto antes mejor. Eso es un consejo. Porque experimentar está muy bien, pero claro, o sea, ¿hasta dónde vas a experimentar? ¿Dónde quieres llegar? ¿Cuánto vas a tardar hasta llegar hasta ahí? Mi consejo es ese. O sea, si quieres un sonido ahí potente, búscalo cuanto antes y, bueno, implementa un metrónomo. Sí, invierte en equipo para podértelo grabar y todo y yo creo que ya el resto cuesta abajo. Y la verdad es que para mí, el hecho de que tuvierais aquí todo cableado y tal, me ha facilitado bastante la entrada en la banda porque, o sea, vinimos aquí en un ensayo, grabamos sus bases, incluso creo que en esa época, quizás Deus, por ejemplo, no tenía letra aún y tocasteis vosotros solos. Claro, yo luego en casa eso para mí es oro puro porque acabo de entrar, tengo una base que es lo que ellos tocan en directo para aprenderme las canciones, para escribir sobre ellas, las nuevas, o sea que también, o sea, tener equipo y poder grabar y tener eso para jugar en casa, a mí sí. Creo que también es importante, bueno,
tener, por ejemplo, a una persona como Dani, que al fin y al cabo también el tema de microfonear, de estar pendiente de que mantengamos precisamente esa configuración, ¿no? No solo de sonido, sino también de nosotros, ¿no? Frente a un escenario, cuando ensayamos y demás. Ahí, por ejemplo, pues eso, se preocupa mucho, ¿no? De esos detalles y demás. Sí, entonces, y que sí, tener claro. a una persona que al fin y al cabo pues, está pendiente de todas esas, que está incluso anotado por aquí, por allí. Pues, bueno, sí. Al fin y al cabo eso sí. Correcto. Pues bueno, Correcto. muchas veces eso, el hecho de anotar, ¿no? Quieras o no, que pueda parecer una tontería, pero ayuda al fin y al cabo que tú tengas ahí tu escrito, ¿no? En que esta es tu configuración, esto es lo que utilizas, estas son las cantidades de micrófonos, salidas, en fin, todo esto. ¿No? Que, bueno, y ya si tienes eso, una persona como Ani que lo tiene ahí, pues ya la rehostia. Sí, sí. Vale, pues si tenéis alguna cosita más, por ejemplo, que queráis decir. ¿No? No, solo de que, bueno, claro, esto saldrá después del concierto. Claro, venir a vernos el 1 de marzo. 11. Ah, el 1 No, de no, no, marzo. no, sí. El 11 no vayáis. No, eso no, ya- no, pero sale después del 11, ¿no? Sí, sí, Entonces claro. venir el 1. No, agradeceros a vosotros por el tiempo, la entrevista, el despliegue y tal. Agradecerle a él, al técnico de sonido también. Nuestro hombre de negro. El hombre Sí, sí. de negro, que no aparece, pero bueno. Ya saldrá poquito a Sí, poco. ¿no? En algún momento tendrá que salir de ahí. Con capucha y gafas. Tampoco se le reconozca demasiado. Y no, eso, agradeceros el esfuerzo y guay con lo que estáis haciendo. Sí, Es la intención, que todo el mundo tenga un poquito de voz. sí, muchas gracias. Pero es difícil, es difícil. Muchas gracias a vosotros por abrir la puerta del local y nos vemos dentro de poco, el día 11. Ya estamos a día 2, más o menos, aunque esto ya es verdad. Pero sobre todo, gracias por abrir la puerta del local. Perfecto. Vamos así y los Guardians se van hasta otra.